Usted avisa. Como esté Carlito que arranque. Quieran arrancar. Que marque y que vaya en vivo. No sé quién va en vivo. O al vivo también. Vamos. Bueno, gracias antes que nada a todos por venir. Bueno, la mayoría de ustedes ya hace tiempo que viene dando cobertura periodística a lo que ha sido todo este proceso judicial que hemos iniciado hace casi 5 años ya contra la empresa ABSA. Siempre fue, es y será con la intención, por supuesto, de que en algún momento la empresa realice las inversiones que tiene que hacer justamente para que los pehuajenses podamos tener el servicio que dentro de los parámetros que indica la normativa vigente y que por supuesto no hace falta que le explique a los pehuajenses que hace muchísimos años que en Pehuajó no tenemos. Esta convocatoria tiene que ver con alguna novedad, pero para hacer un breve resumen, ustedes recordarán que nosotros presentamos, decíamos, hace casi 5 años un amparo en la justicia, un amparo colectivo. Fue un amparo que luego, más allá de que fuimos nosotros los que los firmamos con el doctor Hernán Albizu, que siempre nos ha acompañado en todo este proceso, hubo muchísimos, miles de pehuajenses que adhirieron con su firma en su momento. Tuvimos una resolución favorable en algunos de los aspectos que reclamábamos. Recordarán ustedes, la empresa se vio obligada a presentar un plan de obras justamente para mejorar o dar el servicio dentro de esos parámetros de los que hablábamos, porque la justicia también demostró en la misma causa de que los parámetros no se ajustaban desde hacía mucho tiempo a lo que la normativa indica. La empresa presentó con posterioridad un plan de obras y como en estas resoluciones y en estas sentencias hay obligación de resultados, lo que a principios de este año hemos hecho, y habida cuenta también de algunos informes y demás de los organismos de control, fue presentarnos justamente porque evidentemente tampoco hay que explicárselo a los pehuajenses, no ha habido resultados en cuanto a la mejora del servicio. La novedad que tenemos es que, bueno, ya tenemos una sanción en primera instancia, seguramente los detalles más técnicos los podrá dar Hernán. Tenemos una sanción en primera instancia con por supuesto del juez, el doctor Germain, del contencioso administrativo de Trenquelauquen, con la confirmación de la Cámara. Fue apelado por la empresa ABSA, pero la Cámara ratificó la sanción, y es una sanción que en principio nosotros desde el día 1 veníamos reclamando. Más allá de las obras, nosotros siempre dijimos que la relación esta de los usuarios pehuajenses para con ABSA es prácticamente no, es una estafa, ¿no? Porque la empresa hace como que da un servicio, los pehuajenses tenemos que hacer como que lo recibimos y pagarlos como si fuera de calidad. Entonces, en aquel momento no se nos dio lugar a esa parte, la económica, pero ahora la sanción que ha recibido por incumplimiento de la sentencia la empresa ABSA, que está vigente, reitero, primera instancia ratificada por Cámara, es que de manera paulatina y mientras la empresa ABSA no dé los servicios dentro de los parámetros establecidos en la ley, la empresa dejará de cobrarle a los usuarios pehuajenses por el servicio que no brinda. Esto va a ser paulatino. En 3 meses la empresa se verá obligada, que ya son 2 meses y algo, porque hace unos días que está ya con vigencia,
se verá obligada a facturar a todos los usuarios pehuajenses el 75% si no da un servicio como corresponde. En 6 meses un 50%, en 9 meses un 25% y a partir de los 12 meses 0, hasta tanto mejore la calidad del servicio. Para tener un solo de los parámetros que debe cumplir, la ley establece 10 metros de columna de agua, medida en la vivienda de los usuarios. Esto implica que el agua suba por presión propia a 10 metros. Hace muchísimos años que los pehuajenses no contamos con ese servicio. Hasta tanto eso no ocurra, no se va a revertir esta progresión que ha determinado la justicia como sanción a la empresa por el incumplimiento de aquella primera sentencia. ¿Quién va a ser el encargado de medir justamente esas cosas y esos parámetros para determinar si está brindando o no el servicio como corresponde? Bueno, la verdad muy completa la explicación de Pablo, inclusive en temas técnicos. Respecto a la pregunta, la propia empresa tiene que demostrar, que eso también estuvo en discusión en la apelación, en esta última apelación de la sanción. La propia empresa es la que tiene que demostrar que está brindando el servicio como corresponde. O sea, se tendrá que presentar en el expediente y decir, mire, nosotros medimos, también lo puede hacer la Autoridad del Agua, que es una de las sentenciadas, digamos, en el amparo colectivo. Ellos tienen que demostrar que se está brindando el servicio de acuerdo a lo que es el marco regulatorio, que lo que exige en cuanto a presión es lo que decía Pablo, 10 metros de columna de agua, que eso en ningún punto de Pehuajó y en ninguna circunstancia se dio. No solamente desde el momento que nosotros planteamos esto en la demanda original, hace 5 años, tampoco en la sentencia aproximadamente de hace un poquito más de 4 años atrás, y en todo el transcurso del tiempo hasta ahora tampoco se cumplió. Y eso lo tienen que demostrar los que fueron condenados, ¿no?, en el amparo, a hacer determinada cosa que son las obras. Esto también vale aclararlo. Nosotros en ningún momento discutimos las obras que tiene que hacer la empresa o que tiene que impulsar la Autoridad del Agua. Lo que sí, como bien decía Pablo, nosotros estamos atrás de que se cumple el objetivo del servicio. O sea, la empresa tiene una obligación de resultado con respecto a todos los usuarios de Pehuajó. 13.000 usuarios estamos hablando en Pehuajó del servicio de agua. Ese resultado es que el agua llegue a los domicilios y suba por la presión que tiene que tener a los tanques sin necesidad de tener cisternas, pozos, bombas para elevar el agua y demás. Eso es el compromiso o la obligación legal que tiene la empresa Aguas Bonaerenses con respecto a los 13.000 usuarios que hay en Pehuajó, ¿no? ¿Ese es el único parámetro? Es uno de los que hay que cumplir. Después, con respecto, hay otros parámetros que también en la sentencia originalmente se tocaron, que es con respecto a la calidad de agua. Bien. Había algunos parámetros con respecto al flúor que tenían que corregir, que se corrigieron. En cuanto a parámetros de calidad del agua que se brinda, la escasa agua que obviamente por presión no llega, eso se cumplió, o por lo menos en las mediciones de la Autoridad del Agua se llegó a cumplir. Estamos hablando de APSA, ¿no? Del agua de APSA, no de pozo. Sí, de APSA. Pero bueno, son los parámetros de calidad del marco regulatorio son en cuanto a presión y en cuanto a calidad del agua. O sea, tiene que cumplir todo, ¿no? Para ponerlos en un plazo sería fines de octubre, primeros días de noviembre, que se tendría que empezar a aplicar este beneficio, entre comillas, para los usuarios. Y aproximadamente. Hay que ver cuándo, como es una facturación bimestral, hay que ver cuál es la primera facturación, en qué momento, obviamente se emite la factura, pero aproximadamente por esa fecha. ¿Puede existir una apelación de la empresa? Y ahora ya no están, digamos, los plazos. La sanción se confirmó el 18 de agosto. Puede haber una apelación a la Corte, lo que pasa es que cambian también los términos de en qué calidad va esa apelación, ¿no? Pero el cumplimiento de la sanción que se había, digamos, nosotros en julio del año pasado, de 2020, por eso digo, esto pasó tiempo, pero entre medio hubo actividad, digamos, procesal. Nosotros denunciamos el incumplimiento, pedimos audiencias como para que se pueda resolver mediante diálogo e información por parte de la Autoridad del Agua y de Aguas Bonaerenses esta solución. Nosotros, realmente, y es la intención de Pablo, de los vecinos que encararon este problema en Pehuajó,
a través de este amparo es solucionar el tema futuro, digamos. Eso es lo más importante de todo esto. El instrumento legal o el amparo colectivo es una herramienta, pero este es un problema que hay que solucionarlo. No es un problema partidario, es un problema de gestión y hay que solucionarlo. Esto es solamente una herramienta más que creo que pone en contexto y en algo favorable para los usuarios que no sigan pagando por una contraprestación que no tienen, ¿no? A propósito también, digo, me parece importante esta sanción desde el punto de vista que también, como decía Hernán, de alguna manera invierte la carga de la responsabilidad, ¿no? Es decir, hasta ahora nosotros teníamos que seguir pagando, viendo a ver cuándo se realizaban las inversiones para mejorar el servicio. Bueno, ahora es al revés. Ahora quien pasará a tener la responsabilidad de mejorar el servicio para que recién ahí se vuelva a la normalidad en cuanto al pago de ese servicio es la empresa. Entonces, también es importante desde el punto de vista de la mejora del servicio que hoy por hoy la empresa tenga esa responsabilidad de una cuenta regresiva que le ha puesto la justicia y que, bueno, evidentemente o deberá apurar los tiempos para entrar dentro de los parámetros requeridos o bien dejará de cobrarle a los pehuajenses por un servicio que no brinda, ¿no? ¿Se puede demorar un mes más todavía? Porque a mí ya me llegó lo que tengo que pagar en octubre, por ejemplo, que te mandan 3 meses. Por eso decía cuándo se emiten por eso recién cuando explicaba, digo, hay que ver cuándo emiten las facturas, porque probablemente cuando emitieron esa factura que te llegó para pagar octubre, todavía no estaba notificado ni firme digamos, la resolución de la Cámara de San Martín, la Cámara de Apelaciones de San Martín. Por eso digo, me preguntaban si era octubre, noviembre, de acuerdo a cuándo es la fecha de emisión de las facturas, puede ser que a partir de ese momento, o un mes más, puedan ver digamos, el resultado de la sanción concretamente en la facturación, ¿no? Eso es lo que hay que ver y eventualmente lo deberá corregir Aguas Bonaerenses si emite una factura que no es de acuerdo a lo que es el mandato judicial, ¿no? Igualmente da la sensación que habría que estar atrás de esas mediciones por lo que ya pasó en nuestra ciudad en aquel tiempo que se realizaron aquellas mediciones y todo lo que estuvimos viviendo. De todas maneras, y más allá de todo eso que pasó, nunca las mediciones dieron lo que debían dar. Es más, hay informes del organismo de control que, digamos, esta resolución o esta sanción por incumplimiento de la sentencia están basadas en mediciones, en trabajos que se ha hecho de campo, ¿no? De hecho, hay hasta algún informe que habla de la falta de voluntad de la empresa en cuanto a cambiar el estado de cosas, ¿no? Entonces, que digamos, no es una opinión nuestra, sino que ha sido puesto por escrito en informes del organismo de control. Y esto tiene que ver en lo que está fundada esta sanción. Y también, porque seguramente algún usuario va a consultar, no hay ningún trámite para hacer, es la empresa la que está sentenciada o sancionada de esta manera y es la que deberá, digamos, los usuarios no tienen que hacer ningún trámite, absolutamente. Es la empresa en cuanto a su área de facturación que deberá tomar los términos de esta sanción y facturar en consecuencia. ¿Cuánto tiempo transcurrió de aquella presentación inicial? De la demanda, de la acción de amparo, 5 años, de la sentencia de ese amparo, 4, más o menos 4 y monedas. Y como bien decía, el año pasado nosotros en julio nos presentamos denunciando el incumplimiento de los términos de la sentencia. Hubo todo un proceso de contestaciones, lo que decía Pablo, de presentación de informes de parte de la Autoridad del Agua, donde obviamente se verificaba en el campo esto de que se tomaban los estados, digamos, la presión en los domicilios y obviamente en algunos lugares no había directamente presión, o sea, 0, en otros era muy reducida. En ninguno de los lugares donde se tomó presión llegaban ni siquiera a la mitad de lo que exige el marco regulatorio en cuanto a presión. Y las obras obviamente no habían dado, por lo menos las que había encarado la empresa, no habían dado el resultado esperado, digamos. Entonces, a raíz de eso, en febrero se pidió ante
la imposibilidad de avanzar en una solución por la postura de la empresa, se decidió pedir esta sanción, que técnicamente se llama +30, que cuando no se cumple una sentencia, es una sanción procesal, y como esto tiene un carácter colectivo, lo que pedimos es un beneficio para todo el colectivo que se está representando en el amparo, ¿no? Son todos los usuarios de Pehuajó. Por eso se llega a este resultado. Una pregunta técnica y otra política, digo, la técnica. Hombre de leyes, digo, es lógico que en un país democrático tarden 5 años en resolver algo, la justicia a favor de los usuarios, eso por un lado. Sí, ¿te la contesto? Yo lo pongo en contexto, a ver. Hubo un plazo que tenía la empresa para presentar el plan de obras y después para concretar esas obras. Por eso nosotros también dejamos pasar aproximadamente 2 años para ver el resultado de eso. O sea, hay una cuestión que no es legal, ¿no? Que no tiene que ver con los plazos judiciales, que si vamos a lo concreto, entre que se presentó la demanda o la acción de amparo y la sentencia fue corto el plazo, fue menos de 1 año. Ese plazo estuvo bien, digamos, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico y los plazos legales y judiciales fue un proceso rápido, si se quiere. Después está el proceso que, digamos, lo normal en ejecución de obras y demás, que es el plazo que nosotros nos dimos para esperar resultados de las obras que se habían planteado. Como no hubo resultados, iniciamos este proceso. Primero de denunciar que el incumplimiento de la sentencia y después, cuando vimos que no había esa voluntad o posibilidad de avanzar concretamente, que la gente tenga el servicio en su casa, pedimos la sanción, que por lo menos no le estén facturando por algo que no está recibiendo, ¿no? Que es el servicio de agua. La política, si quiere, para vos, Pablo, digo, parece increíble que una empresa mayoritariamente del Estado, junto con el gremio, otra cosa, traspase, atraviese las cuestiones políticas, porque no tiene que ver con color político, sino tiene que ver con una empresa que no cumple nunca, por lo menos con nosotros, los pehuajenses. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Digo, porque se han hecho inauguraciones, no funcionaron. Se hicieron obras que nunca funcionaron y se anunciaron obras que nunca se hicieron. Bueno, esto, como vos decís, Dani, y digamos, aquí apelo también a mis casi 20 años de periodismo, creo que es, digamos, más allá del color de la gestión política, es un problema que se ha mantenido. Y en cierta manera yo creo que habla mal de la clase política de Pehuajó, que no ha podido también hacer de ese reclamo un reclamo que lo alejáramos de lo partidario y lo pusiéramos en una cuestión de Estado, ¿no? Que creo que es lo que deberíamos haber hecho, o lo que al menos aquellas ciudades que han logrado mejorar, no digo solucionar, pero mejorar el tema, han podido hacer. Creo que esto es una autocrítica que no tenemos que hacer como dirigentes políticos, porque ha pasado y hay demasiadas pruebas de que eso ha sido así. Pero bueno, evidentemente nosotros entendemos que el tema del agua es un tema fundamental para el desarrollo de Pehuajó. No existe un distrito que pueda desarrollarse si no tiene los servicios mínimos. El de agua es uno. Y, digamos, de nuevo, recalcar, agradecerle a los miles de pehuajenses y que en todos estos 4 años nos han preguntado, nos cruzaban en la calle, Fede, Laní, ¿qué pasa con el tema? Yo fui a firmar. Bueno, todo lleva su tiempo. Nunca hemos dejado de estar detrás de esa causa, a veces sin fotos, a veces sin mucha información, pero ha habido trabajo en todos estos 5 años. Y a mí me parece que es un paso importante. En su momento el amparo colectivo, y corregime si me equivoco, Hernán, fue el primero que hubo en el Departamento Judicial por un servicio público. Y entiendo que en este tipo de sanción también estamos escribiendo jurisprudencia para el Departamento Judicial de Trenquelauquen. No es menor lo que se logra, pero, a ver, es una herramienta. Este no es el fin, es el medio para poder tener agua en Pehuajó. Nunca lo planteamos como el fin. Es una herramienta más. En este caso habrá una presión y, como yo decía, una cuenta regresiva que tiene la empresa, que si quiere revertir y quiere seguirnos cobrando el servicio, bueno, nos va a tener que dar el servicio. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero lo ilógico era lo que venía pasando hasta el día de hoy, que nos cobraban por algo que no nos brindaban. Sí, yo agrego algo a eso. Creo que con respecto a lo que es la política de gestión de la empresa, me parece que también
hay que debatir si el formato que se utiliza, no solamente en Pehuajó, esto es un problema en Bahía Blanca, en La Plata, por más anuncios de obras que se hagan, hay que ver si lo que es la gestión a través de esta empresa es lo que realmente se necesita o si se le tiene que dar mayor participación también. O sea, no que se quede afuera de la provincia, pero digamos, si se le tiene que dar mayor participación a los municipios, a las cooperativas, digamos, en lo que es el diagrama del servicio, en el control del servicio, y para que esto sea un... Y, digamos, vamos al partido concretamente al partido de Pehuajó. Las cooperativas, uno va a Monescazón y no tiene inconveniente. Y uno tiene inconveniente en la ciudad cabecera con APSA. O sea, una cooperativa que en teoría todo se le hace más difícil, bueno, tiene menos inconvenientes o brinda un mucho mejor servicio que el que puede tener APSA. Y esto no es solamente que pasa en Pehuajó. En todos los lugares donde APSA comparte el servicio con cooperativas, ocurre exactamente igual. Me gustaría una reflexión de Julio y de Federico después de 5 años de esta lucha. Quizás hubiésemos deseado brindarle otro tipo de noticias hoy. La noticia hubiese sido de que la problemática ha sido resuelta. Creo que esto es el comienzo de la solución. Lamentablemente a veces en estas cuestiones se termina mezclando lo político con lo técnico. Hay que dejar bien en claro que esta causa se inició con un gobierno totalmente provincial, totalmente diferente a este. Como bien decía Hernán y Pablo, esto tiene que dejar de centrarse como una cuestión de política partidaria, que si lo hizo fulano o si lo resuelve mengano. Esto tiene que ser una política de Estado para los pehuajenses y para todo aquel que tenga la necesidad de tener el servicio tal cual se lo merece. Lejos de las promesas, hoy estamos con una realidad. Esperemos que sea el comienzo de algo que termine brindándonos el servicio que creo que nos merecemos y que fundamentalmente nos puede disparar hacia el futuro, porque como bien decía Pablo, el desarrollo requiere de la disponibilidad de agua. Si no hay agua, no tenemos desarrollo. Seremos una ciudad chata, continuaremos con una chatura totalmente diferente a los otros distritos que nos rodean, y nuestra intención es crecer y desarrollarnos como tal. Así que bueno, eso es un poco la postura que nosotros hemos tenido desde el momento que iniciamos esta acción. Sí, bueno, así como ya dijeron Hernán, Pablo, Julio, esta acción legal transcurrió a lo largo de distintos gobiernos, de distintos colores políticos. Creo que el mensaje que me gustaría darle a la gente que por primera vez en Pehuajó, por lo menos que yo me acuerde, se logró ante una convocatoria como fue esta, la concurrencia de más de 1000 vecinos que apoyaron con su firma el reclamo. Tal vez fuera por la gravedad del reclamo, está bien, pero nunca se había hecho. A 5 años y pico de aquel reclamo que todos los vecinos manifestaron acompañándonos con su firma para que fuésemos a presentarnos a Trenquelauquen, empiezan a llegar las primeras soluciones. Yo las veo con mucha esperanza y lo que yo dejaría como mensaje que muchas veces uno cuando va a encarar algo, como en este caso lo encaramos con Pablo representando a todos los vecinos, escucha, normalmente dice, no, pero una acción contra APSA es imposible. Y hoy por hoy nos encontramos con que tenemos respuestas y respuestas satisfactorias, y por aquello de que será imposible, pero es imprescindible, los pehuajenses tenemos que empezar a trabajar este tipo de temas que nos incumben a todos juntos, y no hacer diferencias de la política, de nada, trabajar todos juntos. Todo el pueblo atrás de un ideal, atrás de un interés, en este caso atrás de una demanda contra APSA, porque en definitiva nos vamos a beneficiar todos. Y me gustaría que se tomara como actitud para el futuro, en los casos importantes y que hacen al pueblo de Pehuajó, vayamos todos juntos. Bueno, gracias a todos por venir. Y breve, si me dejan 2 segundos, quiero destacar algo. 3 de los que estamos en esta mesa somos sufrientes de la empresa APSA, ¿no? Pero yo quiero destacar el caso de Hernán, que se ha tomado el tema, más allá de su función como abogado,
como un pehuajense más, ¿no? Él no sufre las consecuencias de no tener agua como las sufrimos nosotros, y por eso yo lo quiero destacar porque es mucho más valorable. Él ha sido, es más, hemos estado trabajando, investigando, incluso algunos modelos en otros países y demás que se podrían aplicar acá. Hernán ha viajado incluso a otros distritos donde hay otras maneras de brindar el servicio. Tenemos pendiente una visita a Monescazón también, pero quiero decir, alguien que sin ser pehuajense se ha tomado un tema muy pehuajense como lamentablemente como propio, y eso lo quiero destacar y agradecer públicamente. Bueno, y a ustedes gracias. por haber venido. Gracias. Gracias. Bueno, ahí pasa. Bueno, muy bien.